Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Código Político. Eduardo. ¿Qué tal? Aquí estamos, tomados todos por el tema que nos tiene de a poco, quien más, quien menos, a lo largo de estos 8 días de angustia se ha ido empapando de esta tragedia del submarino Ara San Juan y de sus 44 tripulantes, de nuestros 44 tripulantes. Y el último parte, como es sabido, el último parte de la Armada, tipo 7 de la tarde. 7 de la tarde. ¿Y qué dicen? No sabemos dónde está el submarino, no sabemos dónde está nuestra gente, no descartamos nada. Se sabe que hubo una explosión. Eso fue lo que se confirmó que hubo una explosión. Dijo hoy a la mañana. Así es. La explosión fue el 15 de noviembre, miércoles de la semana pasada, a las 10:31. En la zona donde, o muy cerca de la zona donde había sido la última comunicación que el submarino había tenido con la base. Son horas y son días de angustia, de dolor, de incertidumbre, de desajustes políticos, de desajustes en la comunicación, de una muy intensa solidaridad internacional que no extraña, porque en los casos de accidentes en el mar suele funcionar así. A nosotros por ahí nos sorprende porque no hemos estado en esta situación, pero no en este tipo de situaciones. No en este tipo de situaciones, pero hay efectivos de los grandes países del mundo, los países más poderosos del mundo, colaborando, y también países de la región tan humildes en el concierto internacional como la Argentina, ¿no? Efectivamente, sin que esto encierre ningún desmedro, ninguna valoración peyorativa, la necesidad de ayuda era imprescindible. La necesidad de ayuda también deja en evidencia el retraso tecnológico que en muchos aspectos tiene la Argentina para afrontar situaciones de catástrofe como esta, o próximas a la catástrofe como esta. Porque aún países de la región, a quien solemos mirar a veces con alguna distancia, como Chile, tiene recursos tecnológicos marítimos mucho más avanzados que la Argentina. Tiene que ver esto probablemente, no, o seguramente con la desprotección que los gobiernos han hecho respecto al Estado argentino. Y es una discusión, en todo caso, que hay que darla en el marco y en el contexto de lo central, que es el extravío del buque, la explosión del submarino y la tragedia que parece ahí, que parece a la puerta. Ahora, también es cierto que me parece que en los próximos tiempos el escenario que uno previó y que estaba instalado y que lo hemos estado conversando incluso aquí el programa pasado, y que era idea de seguir conversando este programa, que era el escenario que quedó postelectoral con las reformas del gobierno, no es que no vaya a seguir, me parece que va a estar acompañado inevitablemente con un nuevo debate que tiene que ver con esto que estamos hablando, que tiene que ver con deudas pendientes que la democracia tiene en materia de política de defensa, que seguramente se van a instalar a propósito de esta tragedia, y que probablemente demore también aquello que uno creía iba a ser un trámite expeditivo de algunas de las leyes de reforma que el gobierno ha enviado al Congreso. Sí, algunas de esas leyes se están discutiendo porque quizás demoran un poco, efectivamente, más de lo previsto. Lo que ya se sabe es que el presidente Macri decidió relevar a la cúpula de la Armada en cuanto este episodio tenga un cierre, el episodio del submarino. Eduardo, me decías que no es solo la Armada, sino todas las Fuerzas Armadas van a cambiar su conducción. La idea es que a fin de año se renueve también el jefe del Ejército, el jefe de la Fuerza Aérea, probablemente no el jefe del Estado Mayor Conjunto, probablemente no, pero esos tres, que además, también es cierto, hay que decirlo, no es una consecuencia, en el caso de la Armada sí, no es una consecuencia directa de la tragedia con el submarino Ara San Juan, sino una política habitual cuando concluyen los ciclos de los comandantes a cargo de las fuerzas. Diciembre es el mes. Sin mella de esto, hay un disgusto que trasciende en el gobierno respecto de la conducción de la Armada por la manera en que se hizo pública la existencia de esta desaparición del submarino en el origen, hace una semana atrás. El miércoles pasado. El gobierno no se enteró por una comunicación oficial de la Armada, directa al Ministerio de Defensa, que también ha tenido sus cosas en estos días, y del Ministerio de Defensa al presidente, sino por
una comunicación vía redes sociales de la propia institución naval. Así que, bueno, ha habido desajuste de todo tipo, va a haber alguna sanción probablemente política en el desplazamiento de las comandancias de las fuerzas. Nada de eso quita, Eduardo, en la cuestión central y la cuestión que a todos nos conmueve, que es la historia de vida de los 44 tripulantes del San Juan y de sus familiares que están haciendo una vigilia dolorosa, transmitida casi en directo, descarnada, en la base naval de Mar del Plata. Y que lo comentábamos recién, Julio, tampoco está muy claro con la información que tenemos, al menos hasta hoy, en qué momento este episodio, este tremendo episodio, puede tener un cierre. ¿Y por qué decimos esto? Porque la Armada y los 12 países que están colaborando en la búsqueda del submarino no tienen certeza de, producida la explosión que aparentemente se produjo, en qué lugar de la plataforma quedó y a qué profundidad. Depende de la profundidad que haya quedado, será más sencillo o extremadamente complicado llegar a la unidad naval. En Mar del Plata está la periodista de TN de Canal 13, Nuria González Rouco. Con ella nos comunicamos en este momento. Nuria, buenas noches. Hola, Eduardo, Julio, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo aquí estás? en la base naval todavía están los familiares, algunos de los familiares en realidad, algunos cuando después de escuchar el comunicado de hoy a la mañana, cuando justamente la Armada les confirmaba de esta explosión en el submarino, decidieron retirarse ya con mucho dolor, obviamente, ¿no? Algunos con lágrimas en los ojos, que ya directamente salían a decir que sus familiares estaban muertos, que eso era lo que ellos creían, si bien no se los habían confirmado oficialmente desde aquí. De hecho, hasta tuvieron bronca, justamente algunos decían, ni siquiera dejamos que terminaran de leer el comunicado porque nos dio bronca, les empezamos a gritar. Fue una situación, la verdad es que muy tensa, hoy a la mañana, cuando justamente se leyó también este comunicado aquí en la base naval a los familiares. Y también esta bronca viene porque algunos dicen que tardaron demasiados días en empezar la búsqueda, que no fue en el momento en el que debía hacerlo. Algunos también criticaban el estado justamente en el que se encontraba el submarino. Bueno, distintas dudas, ¿no?, que empiezan a poner también los familiares sobre esta investigación y sobre qué es lo que pasó justamente con el submarino y también con los 44 tripulantes. Como les decía, todavía algunos familiares siguen acá, principalmente los que no viven aquí en la ciudad de Mar del Plata. Aquí están contenidos, tienen también contención psicológica y psiquiátrica. Lo que les dicen es que los comunicados a ellos van a continuar, que el procedimiento se va a seguir haciendo, que la búsqueda todavía continúa, pero, por ejemplo, a diferencia de otros días, ya no se dan comunicados aquí en la base de Mar del Plata a los periodistas. Antes lo que sucedía, ustedes lo van a recordar muy bien, se daba el comunicado en Buenos Aires y después también se daba este comunicado aquí en Mar del Plata. Bueno, ahora esto no va a ocurrir, de hecho ya a la tarde dijeron acá no va a haber más actividad, así que la verdad es que después de ese comunicado al mediodía ahora no tuvimos ningún tipo de contacto ni con las autoridades de aquí de la base naval, que eran los responsables de salir a explar, el vocero que justamente daba este parte, ni tampoco con familiares, porque como les digo, la gran mayoría decidió retirarse justamente después de haber tenido ese comunicado. Nuria, buenas noches. Van der Koy te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches. Dos preguntitas. Primero, de lo que vos pudiste recoger, ¿la sensación predominante de los familiares es ¿nos han mentido? En algunos casos sí. Y, digamos, ¿a qué referiría la mentira? En algunos casos creen... En algunos casos creen que la Armada lo pudo haber sabido antes y no se los comunicó. En algunos casos creen justamente con esto que yo les decía, que la búsqueda la empezaron a hacer muy tarde, que la deberían haber hecho antes. Y algunos, en algunos testimonios dicen como que se sintieron usados en alguna manera, ¿no? Porque recordemos que durante todos estos días se escuchó hablar de ruidos, se escuchó hablar de 7 posibles comunicaciones que habían tenido justamente desde el submarino y que no habían llegado a poder darse a cabo esa comunicación, pero que por lo menos había habido indicios de 7 comunicaciones que
el sábado a la noche, por ejemplo, era una muy buena noticia que ya estaban trabajando en tratar de tratar de hacer una triangulación y dar con el lugar exacto donde estaba el submarino, y al otro día salieron a decir absolutamente todo lo contrario. En estas contradicciones que también hubo desde las comunicaciones, también obviamente lo viven los familiares. Entonces también dudan también de eso, ¿no? Desde realmente cuándo la Armada lo sabía, de la manera en que se fueron manifestando, y también obviamente los familiares, al igual que nosotros los periodistas, cada vez que hablábamos, por ejemplo, en Buenos Aires con Balbi, acá también tenían un montón de preguntas para hacerles, que algunas no tenían respuestas. Y ahora, obviamente, hoy, cuando les explicaron de esta explosión, cuando les empezaron a preguntar, bueno, de qué se trataba, cómo era, si habían podido saber en qué lugar, qué día, y principalmente la bronca creo que salió cuando se conoce que la explosión podría haber sido el mismo día donde se da la comunicación, donde se pierde el contacto con ellos, ¿no? Ya pasaron 8 días, desde ese momento es mucho el tiempo que pasó. Por eso también aquí lo que se vivió durante todo el día era una mezcla de dolor y bronca, ¿no? Dolor porque muchos ya dan por muertos a sus familiares, si bien, insisto, no hubo un comunicado oficial que hablara de muertos de estos 44 tripulantes, pero muchos familiares, cuando escucharon la palabra explosión dentro de un submarino, se lo imaginaron, lo pensaron, y muchos por eso también en algunos casos decidieron retirarse de aquí. Pero sí, también bronca por estas formas en cómo se fue dando todo a cabo, ¿no? Primero un ruido, las comunicaciones, después salieron a desmentirse, ahora la explosión, y todavía sin ningún dato concreto, ¿no? Está muy bien, Nuria, lo que relatás como el estado de ánimo de los familiares. La verdad que nadie le puede pedir a los familiares de alguien, de los tripulantes del submarino, que tengan ponderación, que estén centrados, que tengan precisión en la manera en que escuchan y en que transmiten la información que tienen, porque ellos están atravesados por un dolor que es imposible de imaginar y que uno solo puede compartir y acompañar. En todo caso, lo que da la impresión también, Eduardo, es que estos datos equívocos y estas pistas erróneas que fueron surgiendo durante estos 8 días, también hablan de lo poco que sabe la Armada de lo que pasó. No parece una operación intencionada de desinformación, sino simplemente la exposición cruda de la dificultad de saber qué es lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando viene de la información de los que tienen la tecnología y la capacidad para saberlo, ¿no? Me parece que ese es otro dato también. Decime, Nuria, y allí, a ver, vos estás en Mar del Plata, las cosas más crudas, más duras ocurrieron allí. ¿Qué percibís? ¿Cómo vive la ciudad esto? ¿Qué ves en los alrededores del lugar donde están los familiares? Bueno, nosotros estamos muy lejos del lugar donde están los familiares, pero lo que te puedo decir es que aquí en la puerta donde estamos nosotros, el portón de entrada, por ejemplo, minuto a minuto se van sumando banderas, se van sumando mensajes de apoyo, de fuerza hacia los familiares. En Mar del Plata obviamente no se habla de otra cosa que no sea de esto, desde ya hace varios días, prácticamente te diría, desde el minuto 0, ya algunos que tenían contactos con algunos de los familiares de la Marina, Mar del Plata, a la larga todos terminan teniendo contacto, y todos tenían algún conocido o algún tipo de contacto con algunos marinos o con los familiares, amigos y demás. Entonces, aquí en Mar del Plata no se habla de otra cosa que no sea la situación del submarino y de sus 44 tripulantes, que está desaparecido ya hace 8 días, sino que también se ve cuando uno llega aquí a la base naval. Hay, sobre todo en el portón y también en el alambre que está alrededor, ya te digo, minuto a minuto prácticamente se van sumando. Hoy a la tarde también se sumó vinieron a rezar también aquí en la puerta, gente que viene a dar su apoyo, principalmente a los familiares, ¿no? Y a decirles que no están solos tampoco en esta desesperada espera, que la verdad es que tienen muy pocas respuestas, ¿no? Lamentablemente. Estamos. Una última pregunta, Nuria. Allí en Mar del Plata se dijo algo, porque vos decías recién que en Mar del Plata no va a haber más comunicación para el periodismo. ¿Hay algún indicio o se dijo algo acerca de que va a seguir existiendo la información de 2 partes diarios de la Armada para ir actualizando la situación, o no se sabe nada?
Sí van a seguir habiendo 2 partes diarios en Buenos Aires. Acá en Mar del Plata no hay más comunicados a la prensa, sí con las familias. A las familias sí van a seguir dando los comunicados y los van a seguir manteniendo al tanto de lo que pase. Con nosotros, con la prensa que estamos aquí en la puerta, ya nos dijeron que no va a haber más comunicados en el día de hoy. Habrá que esperar el día de mañana. En principio, por lo que tenemos entendido, es que tampoco va a haber comunicados. Solamente los comunicados se van a dar en el edificio de la Armada allí en Comodoro Pi. Nuria González Rocco, muchísimas gracias por tu trabajo esta noche. De nada, hasta luego. Adiós. Quizá, Eduardo, la Armada lo que está tratando es de achicar las bocas de emisión de comunicados y de opiniones, porque ha habido una especie de desorientación o confusión informativa o falsas expectativas, que una manera clásica es decir, bueno, que hablen menos, que hable el vocero de la fuerza, que es el capitán Balbi, habla que en Buenos Aires la prensa tiene la información, no es relevante si dan la información en Buenos Aires o en Mar del Plata, lo importante es que la den, y está bien que atiendan a los familiares que con toda razón se sienten dolidos, defraudados. Absolutamente. Nuria decía algo que nosotros lo comentábamos al principio sobre algo que los familiares han vivido como una defraudación, y es, bueno, en un momento se dijo una cosa, en otro otra. Vos lo decías recién, a ver, nadie supone que forma parte de un plan perverso. En todo caso, uno supone que forma parte de la impotencia, la incapacidad para administrar una situación tan crítica como esta, porque es verdad que algunas informaciones, desde aquella que se dijo por primera vez del último contacto que habían tenido con el submarino, algunas informaciones se fueron sucediendo sin demasiado sentido. Y en esto no tuvo solo responsabilidad la conducción de la Armada, también el Ministerio de Defensa, por ejemplo, fue el que difundió la supuesta alegría por los 7 fallidos llamados satelitales, que después se corroboraron que no eran tales, que por lo menos no provenían de ningún intento de submarino. Después las balizas, después el encuentro de unas boyas especiales que usan los buques pesqueros. Nada, todo un encadenamiento que, obviamente, visto el desenlace de hoy, lo único que hizo fue potenciar la frustración de los familiares. En el parte de esta noche de la Armada se dijo: no sabemos dónde está el submarino, no sabemos dónde está nuestra gente, no descartamos nada. Mientras nos preparamos para charlar en un ratito con Rosendo Fraga, que es un especialista en historia y en historia militar en la Argentina, y un analista político muy agudo para reflexionar sobre esta tragedia. Repasamos en menos de 2 minutos estos 8 días de angustia y nos encontramos después con Fraga.